Pasemos, mis amados hermanos, a la palabra del día de hoy, palabra que no tiene que ver con las fechas festivas como tal, pero dándole continuidad a lo que hemos estudiado de Mateo. Acompáñeme por favor al Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 1 y 2. Mateo capítulo 24, versículo 1 y 2, y cuando lo tenga diga amén. Váyalo buscando, Mateo 24. ¿Ya lo tiene? Mateo 24, versículo 1 y 2. Entonces dice la palabra de Dios, mis amados hermanos: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Pero él les dijo: ¿ven todo esto? En verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribado. Gloria a Dios. Cierra sus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado. Gracias, Señor, por este privilegio, Señor, de estar aquí en tu casa con nuestros hermanos, Señor, aquí en tu iglesia. Ahora, Señor, que vamos a meditar en tu palabra, rogamos y suplicamos el auxilio de tu Espíritu Santo, Señor. Abre, por favor, nuestros oídos, Señor, para poder escuchar tu palabra, Señor. Nuestra mente para entenderla y nuestro corazón para sembrarla. Nos ponemos en tus manos, Señor amado, y te damos las gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. El tema, amado hermano, que quiero tratar con usted esta tarde, le hemos puesto el discurso del fin. El discurso del fin. Si se recuerda, mis amados hermanos, terminamos el capítulo 23, es un capítulo complicado, porque es un discurso para con los fariseos bastante fuerte, donde Jesús denuncia su hipocresía, denuncia su extrema religiosidad, y en pocas palabras, resumiendo, lo que Jesús quería enseñarles es que la religiosidad no sirve de nada si uno no tiene una vida íntegra delante de Dios. Al contrario, la religiosidad quiere esconder algo. La religiosidad esconde cosas, mi amado hermano. Esconde problemas del corazón, esconde problemas del alma. Acabando Jesús entonces todo ese discurso, pasa, mis amados hermanos, a uno de los capítulos clásicos acerca de la escatología, que es Mateo capítulo 24, y también se extiende hasta el 25. Para muchos de nosotros, y a usted también, que es estudiante de la Biblia, estudiante de la Escritura, la escatología es un tema que nos apasiona a algunos de nosotros, que nos llama mucho la atención, acerca del entendimiento de los últimos tiempos, acerca del entendimiento de las últimas cosas. Al final de cuentas, ese es el significado de la palabra escatología. El estudio de los últimos tiempos, el estudio de las últimas cosas. Entonces, al respecto, mis amados hermanos, aquí Jesús va a dar ese discurso, va a dar ese sermón acerca del entendimiento de las cosas del fin. Ya que también Jesús, mis amados hermanos, está por ir a la cruz. Estamos ya en sus últimos días de vida en esta tierra, antes de su muerte en la cruz y de su resurrección. Pero antes de que el Señor fuese entregado, mis amados hermanos, Jesús da esa enseñanza, esa profecía acerca del entendimiento de los últimos tiempos. Solo que, mis amados hermanos, quiero ponerle una acotación bien importante. Para ser un buen estudiante de las cosas del fin, o de los últimos tiempos, hay que ser, mis amados hermanos,
un cristiano obediente, un cristiano de amor, para no repetir los sermones del capítulo 23. Es decir, primero arreglo mi vida, primero arreglo lo que tengo que arreglar en mi corazón, en mi espíritu, me arreglo con mis hermanos, dejo de ser un legalista o dejo de ser un liberal también, y luego me pongo a estudiar los últimos tiempos. Entendido eso, ahora sí podemos ponernos a estudiar los últimos tiempos al respecto. Entonces el verso 1 y 2, mis amados hermanos, habla de que Jesús sale del templo y los discípulos le enseñan las maravillas de ese templo, ya que fue un templo mandado a construir por Herodes. No era el templo de Salomón, porque ese ya había sido destruido por Nabucodonosor y el asedio de Babilonia. Tampoco era el templo de Esdras y Nehemías, porque ese también fue echado abajo, sino que este templo había sido mandado a construir por Herodes con recursos de los romanos. Entonces era un templo maravilloso, era un templo, incluso algunos dicen que más grande que el que había hecho Salomón, más maravilloso que el que había hecho Salomón. Entonces, para los judíos eso era lo más importante, o el edificio más sagrado que había en Jerusalén, mis amados hermanos, porque era un símbolo, de la unidad de la religión de los judíos. Es decir, el templo, mis amados hermanos, era ese símbolo central de la religión judía, era ese símbolo de unidad, era un símbolo de adoración y era un símbolo el cual representa tal y como es la religión de los judíos. Por lo tanto, si se destruía, prácticamente la religión se venía abajo, ¿no? Es decir, le prestaban mucha atención a la infraestructura de ese templo, y además que era reconocido por su belleza. La carta de Aristeas entre el año 100 y 101 describe las maravillas de cómo antes era el templo, de cómo antes era ese lugar del pueblo judío de ese entonces, porque al menos para todos los grupos judíos que había en ese tiempo, podían tener diferencias doctrinales, podían tener diferencias en lo que usted quiera, pero el templo era el lugar de unidad para todos, de los esenios, de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, de los distintos partidos. Podían tener diferencias en todo lo que usted quisiera, pero llegando al templo, ahí todos eran hermanos, ¿verdad? Llegando al templo, ahí todos estaban unidos por aquel lugar, mis amados hermanos. Entonces, Jesús les dice, porque los discípulos tenían también esa idea. ¿Eran seguidores de Jesús? Sí, eran seguidores de Jesús, pero también el punto de unidad para los discípulos era el templo, no era cualquier cosa. Y el primer choque que reciben los discípulos es lo que dice Jesús: lo que ustedes consideran la unidad de su religión, lo que ustedes consideran la unidad de lo que es la religión judía, de una vez les digo que no va a quedar piedra sobre piedra. O sea, el Señor Jesús le estaba tumbando esa estructura de lo que ellos decían: aquí está nuestra belleza y nuestra unidad. Y Jesús les dice, de una vez les voy diciendo, que del templo no va a quedar nada. Entonces, mis amados hermanos, es algo fuerte lo que Jesús estaba diciendo. No era cualquier cosa. Ahora, para ningún judío, por muy en contra que estuviera de los romanos o de otros judíos, no era cuestión de felicidad que el templo se destruyera. Para ningún judío, independientemente de las diferencias que tuviera, para un buen judío no era razón de ser que el templo fuese destruido. Entonces, mis amados hermanos, para que Dios destruyera el templo, ya era la perdición, ya era prácticamente
el entender que Dios los había abandonado. Porque no era cualquier cosa, mis amados hermanos. Todo lo que Jesús habló acerca del templo se cumplió en el año 70 después de Cristo. O sea, no pasado muchos años después de que Jesús ascendió. Fueron más o menos unos 40 años de que Jesús ascendió al cielo cuando el templo fue destruido. Entonces no pasó mucho tiempo. Entonces dice el verso 3, estando Jesús entonces sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en privado. Ya no había gente, mis amados hermanos, ya no había multitudes, ya esta pregunta ya era en privado. Y le preguntaron, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Muy bien. 3 preguntas, o una pregunta con 3 respuestas diferentes, o con la intención de saber 3 cosas. Número 1, ¿cuándo va a ser destruido el templo? ¿No? Es la primera expresión de Jesús. A ver, Señor Jesús, ¿cuándo va a ser destruido el templo? Es la primera pregunta. Número 2, ¿cuál es la señal de tu venida? Y número 3, ¿cuál es la señal del fin del mundo o de la consumación de este siglo? Así le entendían los judíos también, este siglo. De hecho, ellos lo entendían como este siglo y el venidero. Muchas expresiones en la Biblia así están, este siglo y el venidero, este siglo y el venidero. En pocas palabras le están preguntando cuáles son las señales de los últimos tiempos o del fin del tiempo. Ahora, aquí hay algo bien interesante que cualquier buen estudiante de escatología siempre tiene que reconocer. Mire, la escatología no está asentada al 100% todavía. Eso hay que prestarle muchísima atención. ¿A qué me refiero con esto? La escatología no está al 100% hecha dogmáticamente, para que me entienda. Es decir, la doctrina central es el retorno de Cristo, ¿verdad que sí? Todos decimos amén a eso. Pero lo que no está dogmatizado es en qué momento. Ese es el problema. O sea, de que Cristo regresa, va a regresar, de eso no hay ninguna duda. Aquí lo que les cuesta a los teólogos trabajo dar a entender es en qué momento. De hecho, las escuelas de escatología están divididas en 4. El amilenialismo, que dice que ya estamos viviendo el milenio, que el diablo espiritualmente está atado y que Cristo va a regresar en algún momento. Por lo tanto, no hay como tal un arrebatamiento secreto. Sí existe un arrebatamiento de la iglesia, pero es público. La segunda escuela es una escuela que se llama postmilenialismo, que se parece al amilenialismo, pero esos enseñan que también ya estamos viviendo el milenio, pero Jesús no va a regresar hasta que la iglesia gobierne políticamente todo el mundo. Solo hasta entonces Jesús regresa por segunda vez. Esta otra escuela, que es el premilenialismo histórico, se le llama histórico porque eso creían los apóstoles y los discípulos de los apóstoles. Ellos creían que estamos viviendo en los últimos tiempos, pero Jesús iba a regresar para inaugurar el milenio. Para esto, por ejemplo, ellos creen que la iglesia sí pasa la gran tribulación o la tribulación o el periodo de dolores o las angustias de Jacob, como se llaman en Jeremías. Eso era lo que creían los padres de la iglesia. Entonces, cuando acaba el periodo de la tribulación, Jesús regresa e instaura el milenio. Luego está otra escuela más que se llama premilenialismo dispensacional, que enseña un arrebatamiento secreto antes de la tribulación, luego la tribulación y luego Jesús regresa con su iglesia para inaugurar el milenio.
La última escuela, es decir, el dispensacionalismo, es lo que aquí en México, en Latinoamérica, se ha enseñado generalmente siempre. ¿Por qué? Porque fueron misioneros dispensacionalistas los que llegaron a México a evangelizar. Entonces, de generación en generación, esa fue la escuela escatológica que fue pasando. Ahora, a lo mejor aquí viene la pregunta, hermano, entonces, ¿cuál es la correcta? No sé. No sé. Digo, cuando llegue Jesús ya le digo. Pero ahorita no estamos para decir, mire, hay iglesias que hasta se dividen por esa cuestión, se pelean por esa cuestión. Yo al respecto tengo mi posición, tengo una posición al respecto de eso, pero no necesariamente va a ser a lo mejor la que usted cree, ¿no? El punto aquí, mis amados hermanos, es que Jesús todavía no está hablando o enseñando acerca de si habrá un arrebatamiento secreto o no. Bien me puede decir, pero más adelante dice que 2 estarán en el molino y 2 estarán durmiendo y que uno será tomado, el otro será dejado. Puede ser, pero el contexto judío es otro, porque bien se lo puedo interpretar. Enoc era justo, ¿verdad que sí? Y Noé era justo, pero nada más libraron a Enoc y los 2 eran justos. Elías y Eliseo, los 2 eran justos, solo Elías fue tomado y Eliseo fue dejado. Es decir, no cuadra. O sea, si decimos los buenos se van y los malos se quedan, no cuadra, porque hay un justo que siempre se queda. Dice, ay Señor, no vaya a ser yo, ¿verdad? Digo, hay muchas maneras de ver esto. Por eso, el principio para estudiar escatología es lo que hicieron los discípulos: preguntar. ¿A quién? Pregúntele al Señor. Pero recuérdese, amado hermano, que el Señor le va a responder a las personas que verdaderamente lo busquen con un corazón que ame al Señor, que con un corazón que anhela su venida y anhela su presencia, mis amados hermanos. Para eso primero hay que estar limpio uno, y luego el Señor va a responder, mis amados hermanos. Y ahora Jesús les dice en el versículo 4 y 5, y Jesús les respondió: tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Fíjense la primera respuesta de Jesús. Uno dirá, pues eso no es lo que preguntaron los discípulos, ¿verdad? Pero Jesús responde primero con una advertencia. A ver, primero van a tener cuidado porque van a venir muchos anticristos que se van a hacer pasar por el ungido, pero la primera advertencia es: cuidado con los anticristos. Ahora mire, dentro de la historia sí se levantaron otros que dijeron: yo soy el Cristo. Hago un repaso histórico rapidísimo. Digo, esta sí le va a gustar porque no le toca ninguna pedrada ni a usted ni a mí. Esto es pura escatología, y además es escatología para los judíos. Entonces, para la iglesia hay que leer al apóstol Pablo. Pero para los judíos, mire qué les pasó. Se levantó un tal Simón Bar Kokhba. Simón Bar Kokhba, con K. Este fue uno de los líderes de la última rebelión judía contra el Imperio Romano. Y el rabino Akiva lo ungió como el Mesías. Fíjese, Jesús ya había ascendido al cielo. Es decir, Jesús había hecho todos los milagros que hizo, había resucitado muertos, hizo un montón de cosas. Y el rabino Akiva nunca dijo: el que ascendió al cielo es el Cristo. No, dijo: es este señor, porque es militar. Lo ungieron como el Cristo, como el Mesías, porque el rabino dijo: este sí va a cumplir todas las profecías mesiánicas, porque va a derrotar a los romanos. Pero pues, ¿qué cree que pasó con este Simón?
lo mataron. La rebelión judía, lo agarraron los romanos y lo mataron. Pero los judíos lo empezaron a ver como este sí es el Mesías. Hay que seguir a este, hay que adorar a este. De este tipo de personas estaba advirtiendo Jesús. Se levantó otro, Menahem ben Hezequiah. Fue también otra revuelta judía contra Roma. Menahem fue un líder de los celotes con Z, no elotes o los celotes, ¿verdad? Celotes con Z, así como celos, pero con Z, celotes. Los celotes, mis amados hermanos, eran un grupo judío extremista, y ellos también eran conocidos como los sicarí, de ahí la palabra sicario. Eran un grupo de judíos matones para los romanos. Ellos, una de las características bien interesantes de ellos es que ese grupo se escondía entre las multitudes buscando romanos y se escondían dagas en las muñecas y los mataban, así les enterraban. De hecho, si sabe de videojuegos, o los muchachos que saben de videojuegos, están inspirados en un juego que así se llama, los Assassin's Creed, que tienen el mismo concepto de esconderse dagas en las muñecas, y así mataban romanos. Se levanta este señor, Menahem, toma el mando del templo y se autoproclama el Mesías. O sea, quitó al sumo sacerdote, dio una especie de golpe de estado, dice que él es el Mesías, y el problema es que sus propios seguidores lo terminaron matando porque lo consideraban demasiado autoritario. Pero otro que se dijo ser yo soy el Cristo. Hubo otro que se llamaba Teudas, que está mencionado de hecho en Hechos, capítulo 5. También lo menciona Flavio Josefo, que fue un líder que persuadió a cierto grupo de multitud para seguirlo al río Jordán, porque dijo que él era el Mesías y que lo iba a dividir. Lo capturaron los romanos y lo mataron. ¿Se da cuenta de la advertencia de Jesús, mis amados hermanos? Ahora, aquí ya le mencioné 3, pero ¿cuántos no se han dado a lo largo de la historia? ¿Verdad? De hecho, hay unos cuantos aquí en México. Aquí en México hay uno que hasta se le postran y le dicen, tú eres el Elías, el Cristo que ha de venir, y se le postran. De hecho, el desgraciado hasta se deja crecer las greñas para parecer ahí medio mesiánico. Y se le postran, mi amado hermano. De verdad, eso es una herejía completamente. Y aquel que se deja todavía que le besen los pies y se le postran. Hay otro en Guatemala, Gaspar Zapalú, para no decir nombres, al cual aquí en México le dijeron, usted es Jehová de los ejércitos. Del otro no me acuerdo el nombre, si no, sí lo decía. Pero le dieron una espada y dijo, aquí está Jehová de los ejércitos. Digo, por muy guatemalteco que fuera, porque yo no sé por qué se cree que todo lo que viene de Guatemala es bueno, cuando no, ¿verdad? Como aquí en México no todos los tacos son buenos, porque estén en México no todos van a ser buenos, ¿verdad? Pero por ser guatemalteco, aquí en México, en una iglesia de aquí de la Ciudad de México, lo endiosaron, lo entronaron, y ahora falsamente un gran número de personas está cayendo en lo primero que advirtió el Señor Jesucristo, que es: tengan cuidado con los falsos cristos. Ahora las siguientes, mis amados hermanos, advertencias de Jesús. Ustedes, versos del 6 al 8, ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras. Pero ¿qué les dice el Señor? Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda. ¿Pero qué dice? Todavía no es el fin,
porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Vamos a traducirlo así, un país contra un país, y el reino contra reino quiere decir guerra civil. Es decir, que en el mismo país se van a levantar unos contra otros, hermanos contra hermanos. No está haciendo Jesús ahí una redundancia. Está hablando de guerras entre países y guerra dentro de un mismo país, lo que se le conoce como una guerra civil. Y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto que dice es solo el principio de dolores. Alguna vez alguien me preguntó, cuando empezó la guerra en Ucrania, cuando empezó también en Israel hace ya casi un año, oye, ¿y por qué no habla de eso o predica de eso? Ya lo leímos. ¿Qué dijo Jesús? No se alarmen, no se alarmen. Un teólogo prominente, autoridad en los estudios bíblicos, llamado Millard Erickson, en su apartado de escatología, en su libro de teología sistemática, él hablaba de que hay dos extremos para la escatología dentro de las iglesias y dentro de los pastores. El primer extremo, Erickson le llamaba la escatomanía. ¿Qué es la escatomanía? Aquel que ve todo y todo le ve cara de diablo, de escatología. Que Estados Unidos ya tiene tope en la deuda. No, ya viene el fin, porque se va a caer el dólar, se cae Estados Unidos y los árabes van a invadir y los rusos van a bombardear y va a pasar esto y Jesús viene en este año. ¿No conoces esos? No. Esos son los escatómanos. Todo predican con base a las noticias. A todo le ven el fin del mundo. A todo le ven el fin del mundo. De hecho, ahí hay un barboncito que hasta ha sacado libros. Y me acuerdo que dijo, creo que el Señor venía en septiembre de 2018, algo así decía. Y pues, ¿qué cree? Que no le atinó. Y después dijo que siempre no, que se había equivocado, pero ya dijo otra vez que ya viene en este año, según él. Y así ha estado desprestigiándose, diciendo y que los masones y que los Illuminatis y un chorro de cosas. Y digo, bueno, ¿por qué no nos ponemos mejor a predicar el evangelio antes de que el Señor venga? Y luego le ponemos fecha. Y el otro extremo, decía Erickson, es la escatofobia. ¿Qué es la escatofobia? El miedo a predicar escatología. Es el otro extremo. Es que yo no entiendo nada de eso, es que yo no sé nada de eso, es que no sé, me da miedo, un chorro de cosas. Usted sabe, ¿verdad? Que incluso, mis amados hermanos, hay gente que ha dicho que, bueno, yo he conocido gente que le da miedo, ¿verdad? ¿No conoce de esos? Que les da miedo la escatología. Digo, con las canciones de Marino, pues a quién no, ¿verdad? Con esa le evangelizaron y Cristo vino y a su pueblo se llevó. ¿Se acuerda de esas, verdad? Y entonces, mis amados hermanos, al respecto de eso, entonces llega en ese punto y la pregunta es entonces, ¿por qué tenerle miedo a algo que el Señor profetizó? ¿No? Si Jesús lo habló, Jesús lo dijo, entonces, ¿por qué le tenemos miedo? No hay que tenerle miedo tampoco a la escatología. Es una parte de la palabra de Dios y hay que tomar todo el consejo de Dios para nosotros, mis amados hermanos. Eso es sumamente importante, mi amado hermano, para todos nosotros. Ahora me entiende por qué las guerras no son señales del fin. Porque dice, solo es el principio del fin. Una guerra no va a marcar el fin del mundo. Un terremoto no va a marcar el fin del mundo. Una hambruna no va a marcar el fin del mundo. Está encaminando hacia el fin.
Pero la Escritura entonces dice que todavía es el principio de dolores, mi amado hermano. Es el principio de dolores, pues bueno, es una terminología que Jesús ocupó al comienzo del parto, indicando que solo es, que el principio del parto solo es el comienzo de la angustia, del dolor, que para cuando después viene el chamaco, ¿verdad? Ya ve que hay algunos hospitales que ahí uno va, no, ya van a hacer y lo regresan, ¿no le ha tocado? A mí, bueno, no a mí, varios testimonios, ¿verdad? No me voy a pensar que tengo hijos perdidos, ¿verdad? No, a lo que voy. Varios conocidos ya tuvieron a sus hijos, entonces por eso estos testimonios, ¿verdad? Van al hospital y que le dicen, regrésese, todavía no está. Pero pregúntele a las hermanas si apenas va empezando, no se siente que, sí, regresen unos 2 días, uno quiere, ya quieren que uno ya cuando la cabeza está de fuera, entonces ahora sí la atienden, ¿verdad? Es decir, el principio de dolores eso es. A lo mejor la mujer ya siente que se viene, pero en realidad no. Apenas está empezando. Es lo mismo con la escatología. Es este término, mi amado hermano, que estoy utilizando, donde habla una serie de angustias que van a culminar en el regreso de Cristo. Ahora, ¿qué hay después del principio de dolores? Versos 9 y 10. ¿Qué pasa después del principio de dolores? ¿O cuál es el tiempo de los dolores? Fíjese. Entonces los entregarán ¿a qué? Lamentablemente. A usted y a mí no. Le está hablando a los judíos. A tribulación. Y los matarán y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se apartarán de la fe y entonces se traicionarán unos a otros. Mire, amado hermano, esto no es cualquier cosa. Y a Israel ya le pasó esto. A esto a Israel ya le pasó. Israel, mi amado hermano, por haber rechazado el mensaje de salvación, por haber rechazado el evangelio, mis amados hermanos, Israel fue condenado, mis amados hermanos, a pasar la tribulación. Es Dios quien nos entrega tribulación. Digo, por eso de una vez le aviso, no es bueno ser judío, judío de religión. Digo, el judío que cree en el Señor Jesucristo, gloria a Dios, ese es salvo. Pero la Escritura dice en el libro de los Hechos que en este momento Israel está endurecido, su corazón está endurecido hasta que llegue la plenitud de los gentiles. Eso está en el libro de los Romanos. Y algo, mis amados hermanos, entonces, que va a pasar Israel y que le va a suceder es esto: van a pasar una tribulación, mi amado hermano, que el doctor Hendrickson lo describe como una ola de odio contra los judíos, como una ola de deseo de matar al pueblo de Dios. Y le repito, esto ya en parte, porque también hay que ser cuidadoso con las profecías, en parte ya sucedió. Segunda Guerra Mundial. Ese odio contra los judíos, mis amados hermanos, por el simple hecho de que alguien se creía superior a ellos. Lo peor de todo es que va a volver a pasar, mis amados hermanos. Va a volver a suceder. Ahora, lo peor de todo, mis amados hermanos, es que además de ese odio, se van a entregar unos contra otros.
Es decir, que entre hermanos se van a entregar. Fíjese, pasó algo parecido, por ejemplo, en la Guerra Civil Española, en el siglo XX. Franco dijo que si sabían de alguien que estuviese en contra del régimen, lo tenían que entregar, lo tenían que denunciar y lo tienen que entregar. Entonces, todos eran espías de todos, los vecinos, los amigos, los familiares, y hubo gente que entregó a su propia familia mintiendo que estaban en contra del régimen con tal de quedarse con su casa, con sus tierras, con sus pertenencias. Nada más fueron a tirar mentiras con los militares: es que este fulano está hablando mal de Franco. Hermanos y familias que se entregaron, que se traicionaron entre sí. Esto es algo, mis amados hermanos, no es cualquier cosa. O sea, ya hablar de la escatología, de todo lo que va a suceder, no es cualquier cosa, mis amados hermanos. Muchos entonces van a querer entregar a sus hermanos. Y ahora hay una frase que causa conflicto, o que a lo mejor puede decir: es que esto no sé si me cuadra, ¿verdad? Pero me causa mucho conflicto esta frase. Muchos, que dice, se apartarán ¿de qué? De la fe. O sea, ahí está, ¿verdad? Léalo, para que no piense que le estamos echando mentiras. ¿Qué dice? ¿Se apartarán de dónde? De la fe. Aquí hay al menos un par de vertientes para entender este versículo, mis amados hermanos. Este versículo, el doctor Charles Stanley, que ya está en la presencia de Dios, decía que debe de ser utilizado para enseñar sobre la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo y la fidelidad en tiempos de prueba. Es decir, la fe no se fortalece estando solo. No sé si conoce gente que dice: nada más yo y Dios, estoy bien, yo y Dios. Hay gente que es así, que se deja de congregar, se deja de ir a la iglesia con el pretexto de que me lastimaron, me hicieron, me deshicieron. Supongamos que sí. No voy a negar eso, porque hasta yo mismo he sido víctima de malos tratos de ministros. Supongamos que sí. El punto es que la fe puede menguar, es decir, se debilita. Y eso ¿sabe cómo crece la fe? En comunidad, entre la iglesia, entre hermanos, orando unos por otros, apoyándonos unos a otros. Ahora bien, ¿qué pasa con aquella persona que está en comunidad, que a lo mejor sí adora, que a lo mejor sí canta, que a lo mejor levanta sus manos y se aparta de la fe? A lo mejor esa es la otra pregunta, ¿no?, que vendría. Esa es la otra pregunta que puede salir. Vaya a Primera de Juan 2:19. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 19. Está ya casi acabando el Nuevo Testamento. Son muy chiquitas las cartas de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 19. Va a ser importante que lo busques, es que diga amén cuando ya la tenga. Mire, déjeme, voy a buscarla acá también para darle más contexto. Versículo 19. Fíjese qué dice. Desde el versículo 18. Dice: hijitos, es la última hora, y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Ya vimos algunos, ¿verdad? Muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ahora, ¿de dónde salen los anticristos? Versículo 19.
Ellos, ¿de dónde salen? Léalo usted. Fíjese. Salen de aquí. Perdóneme que se lo diga y es así de fuerte. Un anticristo no crea que sale de una iglesia satánica. Un anticristo no sale de un grupo de brujas. Los anticristos salen de la iglesia. Ellos salieron de nosotros, pero ¿qué dice? Pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, ¿qué dice? Entonces, ¿cómo definimos a alguien que se aparta de la fe? Dios de mi vida. Y yo que esperaba que Bill Gates fuera el anticristo. Y resulta que ahora soy yo. Mire, amado hermano, por eso dice el Salmo: Señor, examina mi corazón. Porque es sumamente peligroso, amado hermano, muy peligroso, porque no nos damos cuenta hasta que salen. Podemos cantar con ellos, orar con ellos, servir con ellos, pero hasta que verdaderamente no sacan la garra, uno no sabe qué tipo de personas son. Sí, Señor, yo lo sabía. Mi suegra que dejó de venir es anticristo. Se parece, pero no creo. El apóstata, amado hermano, le llega la prueba y se aparta de la fe. ¿Sabe por qué? Porque su fe nunca fue verdadera. Porque su convicción nunca fue verdadera. Dice el versículo 11 y 12: se levantarán muchos falsos profetas y a muchos se engañarán. Ya nos regresamos a Mateo, perdóneme. Mateo 24, 11 y 12. Se levantarán muchos falsos profetas y a muchos se engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Fíjese, amado hermano, aquí hay dos vertientes y dos advertencias que hace el Señor. A Israel le advierte de los falsos profetas, de los falsos mesías. A la iglesia sabe de cuáles le advierte: de los falsos maestros. Hay dos vertientes, usted lo puede ver ya en las cartas de los apóstoles hacia la iglesia. El apóstol Pablo le hace mucho énfasis no tanto a los falsos profetas, porque en teoría se supone que la iglesia sabe que Cristo es el Mesías. Entonces el problema no es entender y decir: aquí está el Cristo que ha de venir, porque la iglesia ya sabe que está entronado en el cielo. Entonces el peligro de la iglesia está en creer falsos maestros. Ahora, no está exenta de que, como las iglesias que le dije, de que llegue un Cristo y digan: ay, sí, este es. Pero especialmente a Israel, su punto débil es que le cree mucho a los falsos profetas, y el punto débil de la iglesia está con los falsos maestros. Algunos hermanos que ahora están con nosotros tomando el curso saben que muchas preguntas se responden sabiendo un poquito de historia de la iglesia. Muchas preguntas así se responden. Porque resulta que lo que algunos dicen que es revelación, no era revelación. A alguien ya más se lo había fumado, solamente que se encontró la hierba, pero dice que es revelación. Y obviamente esos dicen: no, estos son grandes maestros, cuando no es así, mis amados hermanos. Pero a ver, ¿cuál es la señal para detectar tanto un falso profeta como un falso maestro? Está más adelantito en ese versículo.
¿Cuál es? Trae algo frío el profeta y el maestro falso. ¿Qué es lo que trae frío esos? ¿Qué se va a enfriar, mis amados hermanos? Ahí está. ¿Cuál es la señal principal para reconocer un falso profeta y un falso maestro? Que no tiene amor. Así de fácil. No es, ay, voy a estudiar un doctorado en teología para refutar a este orangután. No, no. Si hay amor es genuino, si no hay amor es falso. Así de fácil. Si tiene amor por los demás es verdadero. Si no tiene amor es falso. O me amas o no me amas, o me quieres o no me quieres. El verbo no lo necesitamos. O es una cosa o es otra. La falta de amor, amado hermano, es la señal más grande de que una persona es falsa y probablemente sea un anticristo. ¿Sabe cuántos profetas o pseudoprofetas he visto yo de que se alegran por la desgracia que según ellos profetizaron? De verdad. Conozco gente, amado hermano, se dice ser profeta y nada más llegan a decir, en tu casa hay demonios y te están jalando las patas en la noche y que te embrujaron no sé qué y que de niño pasó no sé qué cosa. Si me permite decirle algo, deje de escuchar a esa gente, son puros falsos. No me traigas problemas, tráeme soluciones. Mira, amado hermano, Jesús mismo lo dijo, que Él ha venido a dar libertad a los que están cautivos. De nada me sirve un profeta que me venga a decir el problema. Eso no sirve de nada. Que traiga la solución. Y eso se trae con amor. Tan fácil y a la vez tan difícil, ¿verdad? ¿Por qué me sirve? Y que yo veo, y luego había cada bárbaro que hasta los nombres de los demonios se los sabía. Dice, pues ¿a quién consultas tú, verdad? No, y que yo sé que un demonio y se llama así, y está 3 o 4 generaciones en tu familia, y está tantas. ¿De qué me sirve eso? ¿De qué me sirve eso? Por eso el apóstol Pablo dijo en Corintios 13 que incluso sabiendo hablar en lenguas, haciendo milagros, predicando, dándose a los demás, si no hay amor, dice el apóstol Pablo, nada soy. El apóstol Pablo incluso estaba condicionando su ministerio diciendo, mi ministerio no vale nada si yo, Pablo, no sé amar a los demás. Quien no ama es un falso, amado hermano. Por eso le repito, tan difícil y a la vez sencillo de saber. ¿Me entiende, amado hermano? O sea, le repito, o sea, hablar de escatología a su vez tiene que ser práctico. Sí entender algunas cosas de señales, sí entender algunas cosas hermenéuticas, otras de exégesis. Es necesario hacer un estudio bastante profundo de esos libros. Pero la practicidad del entendimiento escatológico para saber quiénes son falsos y verdaderos está en la señal del amor, mi amado hermano. Está en la señal del amor. Y también lo enseña Juan, porque Dios es amor. Más allá de que, amado hermano, no negamos sus otros atributos, soberanía, justicia, ira, todos esos atributos de Dios, por el atributo por el cual se dio Dios a conocer fue por amor. Por amor envió a su Hijo para morir por usted y por mí, amado hermano. Por amor escogió a Israel. Israel no tenía nada, amado hermano, pero fue por amor. Por amor lo alcanzó usted, amado hermano, y me alcanzó a mí. Por lo tanto debe de ser el mismo amor, amado hermano, el mismo amor que debemos de manifestar entre los que son
y los que no son, amado hermano. Porque la señal de un falso es que su amor no es verdadero. Dale un consejo para los matrimonios. ¿Sabe dónde se prueba el amor? Cuando hay broncas. Ya, cuando no hay, ya. Todos son amorosos, amado hermano. Pero cuando llegue el desierto y se mantienen como muéganos, entonces sí es amor verdadero. Y si no, híjole, pues bien le dijo su mamá, ¿verdad? Con ese no, con esa no. Sí sabe su mamá, hombre. Le redoble de la edad. Usted piensa que no va a saber. Piensa que la señora está ciega o que sabe. ¿Va? Y ahí está en la noche tomando el café con su mamá. Tenía razón. Tenía razón. Era un anticristo y no me di cuenta. Me casé con el diablo y no me di cuenta. Tú sí eres profeta. Mira, versos 13 y 14 ya para terminar, amado hermano. Dice la misma frase: pero el que persevera hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿cuál es la señal del fin del mundo? ¿Terremotos? Guerras, hambres, guerras civiles, que Estados Unidos ya le puso tope a la deuda, que Rusia invada otros países. No, resulta que la señal del fin del mundo está en usted y está en mí. Resulta que usted es parte de la señal escatológica del fin del mundo. Que cada domingo que se predica, que cada domingo que se canta, que cuando usted invita a un hermano a la casa de Dios, que cuando usted va y visita a alguien y darle una palabra de aliento, que cuando usted va a darle consuelo a una persona que está pasando en el desierto, que cuando usted ve por alguien más y le dé el mensaje de amor y de salvación, usted está añadiéndole un grano de arena al reloj del fin. Y eso es bueno. Porque de todos modos, si no lo hace usted, hay otros que lo van a hacer. Okay, no quiero que venga el fin, lo voy a dejar de hacer. No es que lo dejo, no lo hagas. Alguien más lo va a hacer. Jesús mismo lo dijo: hasta las piedras van a hablar si toda la gente se calla. El cumplimiento de la señal del fin del mundo es la predicación de la iglesia. Es el ministerio de la iglesia, mi amado hermano. Yo creo que esa nadie no le esperábamos, ¿verdad? Yo pensé que hasta que viniera el anticristo, amado hermano. No tiene que aparecer los 4 jinetes del apocalipsis, ni el anticristo, ni el falso profeta. No, la iglesia es el cumplimiento del fin de este siglo. Ahora contestemos la otra frase. ¿Qué quiere decir? Entonces el que persevere hasta el fin será salvo. 2 vertientes hermenéuticas que ya las vimos, pero se las recuerdo. Si todos estos juicios se aplican para los judíos, entonces ¿quiénes son los que tienen que perseverar? Pues los judíos. Ahora, si lo aplicamos, mi amado hermano, a la base de la iglesia, híjole, está difícil que usted y yo por nosotros mismos perseveremos, ¿verdad? ¿Verdad que sí está difícil perseverar? Uno mismo, al menos yo, hablo de mí. Yo solo no puedo perseverar, amado hermano. No sé usted, pero yo reconozco que si el Señor no me ayuda, ya estaría, amado hermano, bien tieso. Dios nos ayude, ¿verdad, amado hermano?
Entonces, ¿qué quiere decir? Mire, vaya a Judas 1:24. A ver, ¿qué es perseverar? ¿O cómo está eso de perseverar? Judas 1:24. Es el penúltimo o la penúltima carta antes de Apocalipsis. Es decir, ya casi acabando. Solo tiene un capítulo nada más. Judas capítulo 1, versículo 24. Cuando lo tenga, dígame. Igual será bueno que todos lo encuentren, lo busquen y se lo pongan ahí de atención. Judas 1:24. ¿Ya lo tiene? Judas 1:24. Dice la palabra de Dios, amado hermano. Y aquel que es poderoso, ¿para qué? ¿De qué nos va a guardar? A ustedes sin caída. ¿Y qué va a pasar cuando nos guarde? Y presentarnos sin mancha. ¿Hasta dónde nos va a presentar? Entonces, ¿quién nos ayuda a perseverar? ¿Ya vio que usted solo no puede? Entonces no se trata del esfuerzo humano. Ahora, no es algo pasivo de decir me siento y que Dios me persevere. No. Yo tengo responsabilidad en eso. Lo que le llaman la parte del sinergismo dinámico. Es decir, que yo tengo también que tener iniciativa, amado hermano. Yo tengo que tener iniciativa de cambiar, iniciativa de corregir, iniciativa de ser una mejor persona, iniciativa de santificarme. Y sabe algo, el que tiene iniciativa, Dios lo persevera. Entonces el Señor persevera a los proactivos, a los que dicen, Señor, yo quiero cambiar, Señor, yo quiero madurar, Señor, yo quiero ser más santo, yo quiero ser más consagrado, Señor, este camino está difícil, Señor, pero yo soy el primero que dice, Señor, agárrame fuerte de tu mano, Señor. Y a los que tienen iniciativa, ¿sabe algo? Es una promesa. Dios los va a guardar sin caída hasta llegar a su presencia. En pocas palabras, si nos tocara pasar la tribulación, el Señor nos va a guardar. O sea, a lo mejor dicen, hermano, yo no la quiero pasar. Bueno, no sé si la pasemos o no. Yo tengo una postura respecto a eso, pero no se la voy a platicar hasta que lleguemos hasta Apocalipsis. Entonces, más o menos, nos estamos echando 2 años por libro. Hasta Apocalipsis, ¿cuántos? ¿No? Bueno, luego se la platico, pero no hoy. Y es que ya llegaron los tacos de canasta, entonces ya no me da tiempo de decirle. Entonces ya me voy a apurar, ¿verdad? Entonces, ni modo. No, pero bueno, llegando al punto, mi amado hermano, se lo digo de rápido. Yo sí creo que la vamos a pasar. Perdón que se lo diga. Yo sí creo que la iglesia pasa la tribulación, pero la vamos a pasar como Noé. Todo el tiempo el Señor nos va a guardar. Todo el tiempo el Señor nos va a liberar. Le doy un aplauso al Señor. Y si nos arrebata antes, mejor, ¿no? Digo, si llega antes también mejor. Pero creo que todos mis amados hermanos va a decir, Señor, más tribulación. Y luego al lado de este Señor, más tribulación, Señor. Menos mal que son 7 años, ya llevo 30 con este, Señor, ya estoy bien curtido. Mire, mi amado hermano, pasemos o no pasemos, el que tiene iniciativa, Dios lo persevera. El que dice yo quiero cambiar, Dios lo persevera. Entiéndalo de esa manera, mi amado hermano. Entonces, estos versículos nos advierten, mi amado hermano, acerca de esas primeras señales del fin.
tenga cuidado con los falsos profetas y con los falsos maestros. Tenga mucho cuidado con esos. ¿Cuál es la señal? En si hay o no hay amor. Y sobre todo, mi amado hermano, como le dijo Pablo a Timoteo, tenga cuidado de usted mismo y de la doctrina. Después le dice el apóstol Pablo, pero primero le dice eso: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, amado. Cierre sus ojos, amado hermano, y reflexione un momento, amado hermano. Porque, mire, amado hermano, más allá de que va a venir el anticristo, de que va a venir la bestia, los primeros que tenemos, mi amado hermano, que estar limpios, purificados y bien ceñidos en la roca, somos nosotros, amado hermano. Y sería un buen momento, amado hermano, para que le digamos: Señor, guárdame en tu presencia, Señor. Manténme firme en tu presencia, Señor. Tome un momento para decirle: ayúdame, Señor. Manténme firme, Señor. Muy probablemente, amado hermano, ya hemos pasado tribulaciones personales. Ya hemos pasado tribulaciones familiares, amado hermano. Pero dése cuenta, el Señor nos ha hecho prevalecer. Su promesa sí se ha cumplido, amado hermano. Si se sabe este canto, dígalo con nosotros, y si no, escúchalo y hágalo parte de su oración. Sé que estás aquí aunque no te sienta, y aunque no veas salida, sé que tú me salvarás, porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe. Cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, Señor, cúbreme. Dígale: sé que estás aquí. Sé que estás aquí aunque no te sienta, y aunque no veas salida, sé que tú me salvarás, porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe. Cúbreme, Señor, cúbreme.
cúbreme, Señor, cúbreme. Aunque venga la tormenta, no desfalleceré, porque tú eres mi seguridad. Aunque esté acechado por la densa oscuridad, cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, Señor, cúbreme. Dígale, sé que estás aquí, Señor. Sé que estás aquí. Dígalo fuerte. Y aunque no fui a salir, que tú me salvarás, tú me salvarás. Porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe. Cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, Señor, cúbreme. Dígale, aunque venga la tormenta, aunque venga la tormenta, no desfalleceré, porque tú eres mi seguridad. Aunque esté acechado por la densa oscuridad, cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, Señor, cúbreme. Dígale, cúbreme. Cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme. Cúbreme, Señor, cúbreme. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, sabemos que los tiempos son malos, Señor. Sabemos, Señor, que las circunstancias pueden ser difíciles, Señor. Que las tribulaciones, Señor, personales, los desiertos personales son complicados, Señor. Pero en ti permanecemos firmes, Señor. Nuestra casa está fundada sobre la roca que es Cristo, Señor. Guárdanos, Señor, protégenos. Y sobre todo, Señor, nunca dejes que nuestro amor se vaya a enfriar, Señor. Queremos ser genuinos, Señor, para contigo, para con la iglesia. Queremos ser genuinos, Señor amado. Padre amado, guárdanos y protégenos, cúbrenos, Señor amado. Estamos firmes en Cristo, amado hermano. Los que estamos en Cristo no caeremos, amado hermano. Y si siente que usted ha caído, amado hermano, lo dice la Escritura. Aun cuando el justo cae 7 veces, 7 veces el Señor lo vuelve a levantar, amado hermano. No lo va a dejar tirado. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, Señor, cúbreme. Dele un aplauso al Señor que nos ama, que nos cubre, que nos protege.